que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 692553. También podés inscribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Telebingo Santacruceño, el juego solidario, luego de la edición especial que vivimos con toda la provincia de Santa Cruz, volvemos a las 4 rondas con el cartón de 10.000 pesos y los 10 millones de pesos que salen o salen en la cuarta ronda. El superpozo para el domingo 24 de mayo es de 10.400.000 pesos al casillero número 40. No dudes en comprar tu cartón, jugalo con nosotros por la radio, la tele y las redes sociales. Telebingo, un domingo más para jugar y ganar con el juego de la Lotería de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fabel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día,
FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Minutos pasaron de las 3 de la tarde y lo prometido es deuda. Tenemos invitado en el piso, se encuentra con nosotros, nos visita hoy la secretaria, perdón, la secretaria, acá está. Mercedes Ney de Turismo. Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, Mercedes Ney, está con nosotros, nos vino a visitar porque amerita un balance esta noche de los museos que se celebró este sábado, el pasado sábado, y estuvimos hablando en el principio del programa a propósito de la cantidad de gente que participó. En el pase con Laura también estuvimos hablando de esta actividad que organizó la Municipalidad de Río Gallegos y que tuvo un éxito total el fin de semana. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que muy contentos cómo se desarrolló. Una edición más de la Noche de los Museos, algo que ya es un clásico que los vecinos están esperando y también los referentes de los museos, los encargados. Así que bueno, nos pone muy felices que a pesar del clima que estaba un poquito difícil, la gente se sumó y participó, así que contentos con eso. Ya comentábamos fuera del aire que alrededor de 6 años que se hace esta actividad organizada por el municipio. Sí, alrededor de 6 años, desde que estoy yo, es la 4ª edición. Justo estábamos hablando del tema ese de cómo inició, que al principio era en Bécar, donde está nuestro centro de información turística, y bueno, hace 2 años que elegimos a la Plaza San Martín como base logística, le decimos, donde bueno, sumamos un montón de cosas más, como emprendedores, gastronomía, y es ahí donde bueno, salen los colectivos y donde también la gente puede iniciar el recorrido a pie. Claro. Hay algo ahí de que esté en el centro de la ciudad, que tal vez un vecino que vio la información en la semana, pero no tenía planificado, de repente ve la carpa y se acerca a ver ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Sí, claro. ¿No? Sí, nos pasa que, bueno, porque además de todo lo que sumamos de stand, digamos de gastronomía, también se ve que ponemos las luces, que empieza el movimiento de gente y eso obviamente llama la atención. Y bueno, a mí esta oportunidad salí a recorrer un poquito y veía la gente caminando en el centro, los grupitos con el folleto, entrando a Casa España, así que la verdad se arma una linda movida. Y hay cantidad de ofertas, ¿no? Porque uno dice, no, Gallegos, ¿viste? Gallegos. Pero no hay nada para hacer. No, pero tenés cantidad de ofertas, porque hay gente que le gusta un estilo de museo. Sí, otro. Tenemos historia, tenés de todo. Tenemos de automovilismo, tenemos ferroviario, historia pionera, bueno, tenemos un montón. En esta edición participaron en un total de 18 entre museos, instituciones, casas históricas y centros de interpretación. Claro. La verdad que un montón. También lo que digo es, porque mucha gente repite la Noche de los Museos, todos los años están fijos. La realidad es que cada lugar tiene una propuesta diferente a lo que uno va a vivir durante el año si va a una guiada común, ¿no? Es el momento, es la noche, para que ellos muestren un poquito de lo que tienen, con algún extra, alguna actividad diferente que realizan, y bueno, y que la gente después durante la semana, el año, quiera ir a de vuelta, claro, porque siempre están abiertas los museos, o sea, podés ir. Y conocer también que quizás hay muchos que pasamos por afuera y no sabemos. No sabemos, por ejemplo, el otro día yo hice referencia al del automovilismo y acá mi socio no sabía que existía un museo de automovilismo en Río Gallegos. Bueno, ahí... Y que está en un taller y que está ubicado en la parte de atrás, tenés que ubicarlo justo. Claro. Bueno, eso es lo lindo también de esta noche. Y cuando sorpresa ahí, ¿no? Y cuando se suman a participar, bueno, por ejemplo en el caso de Mingy, el Museo de Automovilismo lo viene haciendo a pulmón, ¿no? Es de recuerdos, de las acciones que tiene él, de las cosas que le van regalando, que le encuentra. Entonces es parte también de nuestro trabajo impulsar, ¿no? Y ayudar
ayudar a que eso se dé a conocer. Es como un recuerdo del automovilismo que se fue, que hay le contaba a Sandro y a la audiencia que hay un montón de corredores de otras épocas que le han dejado recuerdos, partes de autos enteros. Sí, también, por ejemplo, el año pasado se sumó y este año también participó en la Casa España, un lugar hermoso con muchísima historia de los inicios de nuestra ciudad y también estaban felices porque es como, bueno, la gente, los vecinos que conozcan que pueden ir aparte, porque no es un lugar que está cerrado y no pueden ir nunca más. No, es un lugar que está abierto, que tiene actividades, que pueden ir a recorrer. Me gusta eso que se da de ver movimiento en la calle, de ver mucha gente, puedo decirlo como muy loqueada. Eso me pasó, de ver gente producida, ver con onda, como también se presta para plan que no solo tiene que ver con, por ahí un museo uno lo puede identificar como hasta a gente de mayor, ¿no? Pero hay distintas edades. Jóvenes, hay un montón de jóvenes, grupos de amigos que van. Y aparte nos van mandando mensajes y la noche existen todos estos lugares para ir a visitar. Hay lugares históricos, María Auxiliadora, por ejemplo. Sí, tenemos, o Casa Aparicio, la del Museo de los Pioneros. Sí, también otra de las cosas que funciona mucho es el tema del ticket que nosotros entregamos, que después se participa en un sorteo, pero bueno, la intención es que lo sellen durante la noche, entonces eso los motiva también a decir, vamos a esto, vamos a aquello, me falta este sello. Y bueno, y así se va armando esta movida de que bueno, que la gente le interesa también participar, de juntar todos los sellos, ir a todos los museos. Y es muy lindo también en el momento en el que estamos, que bueno, que sea una noche que se pueda disfrutar, ¿no? Que ver a las familias, a los chicos jóvenes también, ¿no? Que les interese conocer su ciudad. Es que es una salida distinta igual, porque por ahí te encontrás con un concierto, hablábamos por el aire, o no sé, alguna interpretación. Es diferente. Claro, es como a un festival, digamos. Claro. Sí, es totalmente diferente. Las guiadas, aparte son guiadas más cortas también, porque bueno, nosotros tenemos la logística de los colectivos, entonces para que siempre esté el recambio. Pero bueno, la verdad que sí, es una experiencia muy linda que siempre invito a todos a que se sumen, que participen y obviamente los que vinieron este año, que el año que viene otra vez lo hagan porque siempre va cambiando. Yo el sábado fui al Museo Eduardo Minichelli de la Escuela 1. Al frente de la plaza. Sí, exactamente, donde estaban ustedes enfrente. Y la verdad que me re gustó lo que mostraron ellos, que es una visión más artística. No sé si es por ahí el que tiene más actividades artísticas de los museos de esta noche. Minichelli es el museo de arte, el único que tenemos en la provincia de Santa Cruz. Y me encantó escuchar a muchos vecinos, si bien yo fui siempre ahí porque estudié ahí en la primaria, pero muchos vecinos de escuchar que era la primera vez que entraban a un museo y un museo de arte. Eso mientras yo miraba y recorría, el comentario de vecinos que estaban muy sorprendidos. Había una plataforma interactiva donde vos escaneabas la obra y la obra se movía. Muy innovador, que eso uno lo puede relacionar directamente a un museo para ir más, no sé, europeo, y de repente está acá en Río Gallegos. Y habían vecinos que no tenían esa posibilidad porque no tenían datos y demás, pero lo veían con otro celular de otro vecino. Eso me gustó y se ve esa democratización del museo, ¿no? Como para todos, el museo ya no es algo que es para vedado, digamos, es para todos y todos los que quieran. Hay mucha gente igual que cree que tiene que pagar. También eso es real, son gratuitos. Incluso los colectivos, los traslados que hacemos nosotros también son gratuitos. La idea es acercar, construir comunidad y acercar a la cultura, a la ciudad, a nuestros vecinos, ¿no? Y también este sentido de pertenencia que siempre trabajamos, que es algo que nos marca nuestro intendente, que bueno, que tienen que conocer lo que tenemos que quererlo, porque tenemos muchísima historia, cultura, la verdad que Río Gallegos tiene muchísimo para ofrecer. Sí, claro. Muchísimo
bueno, eso es lo lindo que se genera en esta noche. ¿Qué queda en lo que resta del año para la Secretaría de Turismo Municipal? Y en lo que resta del año continuamos con todos los fines de semana actividades gratuitas, así que bueno, los invito a que nos sigan a las páginas de la Municipalidad de Río Gallegos, de Turismo Río Gallegos, que se sumen, que seguimos haciendo actividades, también seguimos trabajando con los museos, trabajamos durante la semana con escuelas e instituciones que nos piden circuitos, y bueno, se viene la fiesta del frío, que ahí vamos a terminar de coordinar. Ahora el 20 tenemos el aniversario de la Oficina de Turismo en Caleta Olivia, así que vamos a estar también con una jornada de actividades. Y bueno, hacer fuerte la promoción turística a nivel regional, entendiendo la crisis está complicado que estamos atravesando. Y bueno, esperemos también que podamos participar en FIT, en la Feria Internacional de Turismo, y que no nos dejen, que nos inviten y que no nos dejen afuera. Yo creo que sí, porque hasta ahora la Secretaría de Turismo se sumó a la Noche de los Museos. Sí. Hay se veía como una, no sé si que se sumaron más museos en esta noche, museos que tienen que ver con los de la provincia o... No, siempre estuvieron, lo que pasa es que nunca salieron los ministros a recorrer sus museos, entonces... Eso pasó, pero en realidad todos los años, todos los museos se suman, siempre lo hacemos así, ¿no? Pero bueno, la verdad que también celebro que los ministros vayan y que recorran los museos y que vean también las necesidades, ¿no?, que tiene cada museo de la ciudad y que les corresponde a ellos. Claro, perfecto. Eso te queda de actividad para lo que va de este año, digamos. Sí, todo el tiempo de actividades, fiesta del frío, tenemos el aniversario de Río Gallegos, Expo Turismo en septiembre. También ahí va a haber oportunidad de mostrar todo lo que tiene Río Gallegos. Todo lo que tiene para ofrecer Río Gallegos. Me gusta que venzan esta cosa del frío, porque también hay que vencerlo. Tranquilamente cualquier juntada se pudo haber suspendido por el clima que hubo el sábado, y acá la gente decidió te abrigás un poco y salís, si tenés ganas de salir, salís. Es que eso es lo que decimos todos, pero pocas veces se cumple, muchas veces te metes para adentro y hay algo ahí que ves que si das una buena propuesta la gente vence eso, digamos, ¿no? Sí, la verdad que quedó demostrado, también queda demostrado con la fiesta del frío, ¿no? Porque está helado, y sin embargo la gente se suma y participa. Yo creo que cuando las propuestas son interesantes, son novedosas, también por ejemplo en la Plaza San Martín teníamos el Museo de Jaramillo y Firroy en el metaverso con los lentes de realidad virtual, entonces unimos Jaramillo y Firroy con Río Gallegos, ¿no? Lo hicimos participar en la experiencia Pisa Malvinas también, una experiencia de realidad virtual que estás en las islas. Entonces la verdad que cuando las propuestas están buenas, suman, son novedosas, siempre la gente se va a sumar a pesar del clima que tengamos, ¿no? Que es algo nuestro ya, estamos acostumbrados. ¿Hay datos de cuántos participaron? ¿Ya tienen esa información? Sí, todavía no recopilamos la información de los museos, pero en la plaza alrededor de más de 1.200 tickets, que eso nos da a nosotros el parámetro de cuánta gente retiró los tickets. Hay un porcentaje obviamente que se nos va, porque son las personas que van por sus propios medios a tal museo. Bueno, te vas caminando o te vas en tu auto y sacas el ticket. Y si querés no haces el ticket por el sorteo y demás. Así que hay un porcentaje que se nos va, pero bueno, alrededor de más de 1.200 tickets entregamos en mano, así que bueno, eso es el número que nos viene dando. La verdad que sí. Marcelo. La verdad que bueno, te agradecemos la visita, esperemos que no sea la última. Cuando quieran. Y nada, compartimos un par de mates y un tema musical. Pasó por esto y fue a contexto de día el lunes Mercedes Ney, secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, por la radio de la Copa en el 100.9 del dial. Vamos a escuchar El tiempo no para, de la versión en vivo, porque por esto ese museo de grandes novedades me quedó. Ahí va, se te quedó, dale. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro
no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, palomeros, y ellos sumergieron a un país entero. Pues así se roba más dinero. Na sua vizinhança cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. Não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades e o tempo não para. Não para, sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, de comprarte las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para, no, no, no. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés inscribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. La pasión no entiende de distancias. Te acompañamos siempre y este Mundial 2026 lo jugamos juntos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Telebingo Santacruceño, el juego solidario, luego de la edición especial que vivimos con toda la provincia de Santa Cruz, volvemos a las 4 rondas con el cartón de 10.000 pesos y los 10 millones de pesos que salen o salen en la cuarta ronda. El superpozo para el domingo 24 de mayo es de 10.400.000 pesos al casillero número 40. No dudes en comprar tu cartón, jugalo con nosotros por la radio, la tele y las redes sociales. Telebingo, un domingo más para jugar y ganar con el juego de la Lotería de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Yu, Fabel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TBF. Sí, con el crédito de la tarjeta TBF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TBF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TBF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia.
Olvídate de los subtítulos. Acá el fútbol se habla en tu idioma. Mundial 2026 con vos. Al ángulo. En tu emisora. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. El mundo contiene la respiración. 3 países, millones de sueños, una sola pasión que no entiende de fronteras. La pelota empieza a rodar y con ella la historia. Mundial 2026. Vivilo como nunca en tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Preciso servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. WM en la City, ya aterricé. Quiero comer tu culito que hoy no desayuné. Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello, ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio. Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya voy olvidándote. Ya cancelaste 2 Didi y tus amigos amándote. So nice, ok, te veo después pa' darte again. Viene de camino al lobby del hotel, olor a tabaco cuando te besé. Y sé que tú no fumas, llegaste a la 1, algo distraída, igual que clave. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Lo llamo a Catrina y le digo hasta lo que me tiene jodido. Y Cata me dice también tengo uno jugando conmigo. Mi culo grande y los ojos bellos, pero los que te trajan el peso. La que no larga y que no la beso. Para. Tatuaje en el cuello, el pelo negro, el silicona, se vieron una noche. We've been fucking dancing, girl. Por la noche y por el día, te lo diría. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único. 16 y 26 minutos, continuamos en este Fuera de Contexto del día lunes y tenemos noticias, vamos a compartir algunas noticias del portal www.diarionuevodía.com.ar. Recordad que hay consigna al 51 60 51. ¿Cuál es el límite que pones? ¿Cómo pones los límites? Exactamente. Exactamente. Para participar por la docena de empanadas de Olivia y también por papitas. Ñaiki. Papas dice que digas. Ah, bueno. Papitas. Papitas. Y también te quería comentar que estamos escuchando de fondo a Catel y Paco Amoroso haciendo El Único, y ahora está sonando OK. Así que nada, si no los conocen, escúchenlos, seguramente ya los tienen del Quién es y demás. Exactamente. Así que vamos a repasar con el ritmo de Catril y Paco algunas noticias de las más importantes de la web del diario Nuevo Día.
ATE, judiciales y ADOSAC anunciaron medidas de fuerza en Santa Cruz por reclamos salariales y reapertura de paritarias. ATE realizará un paro de 120 horas desde este lunes 18 al viernes 22 de mayo, toda esta semana con medida de fuerza. Judiciales también confirmó que va a hacer huelga de 120 horas. También de lunes a viernes, entonces al igual que ATE. Exactamente. Ahí tenemos ATE, judiciales y ADOSAC llevará un paro docente de 96 horas entre el lunes 18 al jueves. Exacto. Y ahora se sumó un nuevo sindicato, que es UPCN. Se suma un paro de 120 horas. Y esto hace que sea un paro bastante importante, digamos. También, ¿sabés quién se sumó, Sandro, audiencia? Los trabajadores viales. El martes al jueves también 72 horas de medida de acción directa. Varios sindicatos, ¿no? Están reclamando apertura de paritaria. En el medio, el gobierno está pidiendo a la Cámara de Diputados autorice el crédito de 600 millones de dólares. Así que, bueno, habrá que esperar qué novedad surge desde la calle Alcorta para los trabajadores de la Administración Central. Este sería los sindicatos que están en el frente sindical. Exacto, exacto. La gran mayoría. Esta semana APAP, por ejemplo, no está haciendo paro, tampoco ARCHA ha informado, tal vez mañana lo hagan. Así que hay que esperar, no quede más. Estás verde ya de mate. Te cuento además que hoy asumió en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia el juez Gabriel Contreras. Noticia que Juli Quirós tiró como 40 minutos antes de que esto sucediera. Dijo seguramente luego lo van a confirmar, y así fue. Finalmente hubo un comunicado oficial. El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz eligió este lunes al juez Gabriel Contreras Agüero como nuevo presidente del cuerpo. La designación se dio tras la reciente ampliación del máximo tribunal de la provincial, que pasó de 5 a 9 integrantes. Y bueno, Contreras está a cargo de el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Esa es una de las noticias, está de número 1 en el diario Nuevo Día, la podés encontrar ahí. También una noticia sobre las represas, sobre el río Santa Cruz. Avanza la reactivación de las obras estratégicas para dotar de energía a la provincia de Santa Cruz, y en este caso autoridades nacionales y provinciales recorrieron Cóndor Cliff y La Barrancosa. Recordamos que le han cambiado el nombre hace poquito tiempo atrás, se llamaban Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Lo han vuelto al nombre original, Cóndor Cliff y Barrancosa, en medio de la renegociación administrativa del proyecto hidroeléctrico y la expectativa por la recuperación del empleo de los trabajadores de Bucra, ¿no?, que estaban poniendo todo ahí en Santa Cruz, dice el copete de esta nota, que también podés encontrar en www.eldiarionuevodia.com.ar. Y sabes que uno que estuvo dando declaraciones fuertes fue un conocido para todos los galleguenses y santacruceños, que es Jorge García Cuerva, sí, hoy obispo de la Nación Argentina. Sí. Escuché esta mañana un periodista de una radio nacional criticarlo fuertemente a García Cuerva por las declaraciones que hizo, sin duda a las que voy a hacer referencia, porque García Cuerva se refirió a un mega operativo que se había realizado en Buenos Aires y que tenía que ver con el arresto, que era según se informó, era un operativo contra el narcotráfico y malvivientes, pero García Cuerva se fue por otro lado y aprovechó para fustigar al gobierno nacional, ¿no?, que hizo este mega operativo. El obispo hizo una misa, sí, por los barrios populares en la Villa 31, y habló sobre este operativo Tormenta Negra, y vamos a escuchar el operativo que llevó a cabo Jorge Macri, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y escuchamos qué es lo que decía.
creo que para la vida en los barrios y para los vecinos, tormenta negra se llama el narcotráfico, tormenta negra se llama la falta de trabajo, tormenta negra se llama cuando el Estado se retira, tormenta negra se llama cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es tormenta negra, y hace rato, hace años, hace décadas que lo sufren nuestros barrios. Por eso en esta misa volvemos a pedir que se dé un nuevo amanecer, que en la tormenta negra surja la luz de un pueblo solidario, comprometido, que tomando los ideales del padre Mujica se compromete en el hoy y que sigue creyendo que el mejor camino para salir adelante es el del encuentro, el de la fraternidad, el del compromiso, el de la solidaridad, el de sentirnos en definitiva como somos familia de Dios. Ya salió mucho en los medios. Le tiró con de todo el arzobispo de Buenos Aires a este mega operativo que se realizó ahí en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y él estaba hablando desde una misa en la Villa 31 de Retiro. Creo que hay algo que Cuerva la verdad que cuando habla fuerte, sí, ¿no? Sí, como sí, que no se queda con pelos en la lengua nunca. No. ¿Viste? O no dice nada o de repente tira o dice todo. Sí. Bueno, te cuento que hoy arrancó formalmente la semana de mayo, día de la escarapela, este lunes 18. Ya lo dijo Juli esta mañana también. Recordamos porque, ¿sabés qué pasó hoy en el día de la escarapela? Las bandas de la policía de la provincia de Santa Cruz y del ejército argentino estuvieron recorriendo escuelas y estuvieron arrancando esta semana de mayo, interpretando algunos himnos, el himno nacional argentino, por ejemplo, y también algunas marchas militares, la de San Lorenzo y demás, en establecimientos educativos, como para arrancar, porque hoy, aparte de ser el día de la escarapela, comienza para nosotros que hemos ido a la primaria, el secu, la semana de mayo, que luego termina con la declaración de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, 1810. Así que nada, era para recordarte que toda la semana tenemos que andar con la celeste y blanca. No trajimos ninguno escarapela hoy, ninguno de los tres que estamos acá. Increíble, seguro tenemos a puñado de escarapela en casa. Exactamente, sí, totalmente. Escuchamos. Yo sabía que los viste y no sabías qué andaban haciendo. Exactamente. Bueno, andaban recorriendo escuelas, establecimientos educativos, anduvieron por todos lados. Y bueno, nada, interpretaron el himno nacional argentino y una marcha militar en cada uno de los establecimientos que fueron visitando. Sabes que tengo una última noticia del ámbito internacional. A ver. Es que vos sabés que se hizo viral un video, a ver, en donde el cantante de Oasis, Liam Gallagher, se agarró a piña con quién, a ver. No, más o menos, casi. Te voy a mostrar acá, es que está cargando a un niño hincha de Manchester United. Sí, claro, no puede ser de otra manera. Y sale que lo está gastando porque está justamente ganando el clásico Manchester City. Esto es un archivo igual, sí. Es de la final de la Copa FA Cup del 2023, en donde se enfrentó el City con el United y se volvió a hacer viral. El City ganó ese partido 2-1, esa final, y nada, básicamente igual el niño le quiere devolver con una piña, Sí, claro, porque lo estaría cargando, claramente lo está cargando. No le importaba nada, igual no me importa quién sea, si son Liam Gallagher, no me importa nada. Yo soy hincha del City y el otro era, claro, encima le sacó la cara para decirle algo de ellos, porque estaba muy tranquilo el niño mirando hasta que se escucha. Hoy lo cargó, claro. Se da vuelta y le quiere tirar un manotazo, claro. El niño hincha de United. Así que bueno, datos, cositas de color. Yo pensé que era actual y no, se volvió a reforzar ahora. Vamos a un tema musical. Sí, porque ya llegaron las columnistas de los lunes, están las dos psicólogas para charlar acerca de este tema que tenemos hoy. Poner límites. Tenemos tema musical, escuchamos Z Tangana, tú me dejaste de querer. Ahí va.
pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. ¿Qué toma? Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. He pasado 3 días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime quién piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti. Son ilusiones, yo pienso en ti. Son ilusiones, porque yo pienso en ti. Son ilusiones, yo pienso en ti. Son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Son de las 4 de la tarde y están nuestras 2 columnistas instaladas acá, en la mesa de trabajo, en el estudio. Están con nosotros Pilar Fernández y Gabriela Warner. Tema de hoy, poner límites. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día, dijiste, me quedó pegado. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, tranquilo. ¿Toda la noche en los museos? No, ¿viste? no pude. No fui el único que no fue. No pude. Escuché que Sandro fue. Sandro fue, sí. Un ratito antes de venir. Sí. Está lindo, es el tercer lugar, ¿no? O sea, de despejarse no es del trabajo ni la casa, lo uso para eso, ¿no? Como... nada, estoy re terapiado yo, ¿no? Tiro referencia psicológica. Tiramos consigna de cómo ponían los límites a nuestra audiencia, pero hubo poca participación. Difícil de que contesten. Difícil poner límites y también es una conversación siempre incómoda, ¿no? Y llega un mensaje igual. Pero voy a verificarlo antes de decir cualquier cosa. Pero creo que también es un síntoma esto de que sea difícil, porque es una conversación incómoda, ¿no? Te saca del lugar cómodo de una relación en donde uno por ahí estaba todo bien hasta que de repente tenés que poner un no necesariamente poner límites en una relación, digo, podés poner pero cualquier tipo de relación laboral, de amistad, ¿no? De cualquier tipo de vínculo, digo. ¿Qué te habían dicho, perdón Sandro, que no terminé de... ¿Qué difícil es poner límites, decía? No, acá es un chiste. Acá para poner límites pongo, uso el mapa bicontinental de Argentina. Nada. Claro. Lo toman literalmente, ¿no? Pero... poner límites. Sí, qué difícil es poner límites, justamente, porque vos decías, ¿no? El hecho de poder... En el vínculo, de poder charlar, de poder hablar, porque por ahí hay veces que incomoda el hecho de poner un límite, pero justamente también ahí vamos a acomodar el micrófono. Ahí va. Es lo que también ayuda justamente a poder reversionar el vínculo, si se quiere, cuando esos límites no están, muchas veces se pasan por alto ciertas cuestiones que a uno le pasa, y si uno pone un límite, si uno habla de algo que le molesta, de algo que no le gusta, digo, ese vínculo se puede reversionar porque te voy a entender lo que te molesta, me vas a entender lo que me molesta, digo, por eso justamente es un límite para poder hablar, y eso que incomoda también es importante poder hablar. Justamente me parece que viene un poco por ahí también la idea del límite, ¿no? Aunque incomode, poder hablar sobre eso. Está re bueno el ejemplo del mapa, o sea, me costó entenderlo, pero entiendo que sí, o sea, ¿qué sería un límite en verdad? Es marcar como una zona, digamos, ¿no? Es separar un lugar del otro. Y el mapa de Argentina tiene límites imaginarios y tiene límites también reales, sí, claro, ¿no? O sea, seguramente un lago separa un lugar verdaderamente del otro, ¿no?
Entonces, por ahí pensar los límites como esto que ponemos para poder poner una distancia o separar una cosa de la otra. Nosotros ponemos límites todo el tiempo, a nivel interpersonal. Los límites hay de todo tipo. Hay límites físicos, hay límites emocionales, hay límites materiales, hay límites temporales. Existen muchísimas formas de demarcar, ¿no?, el espacio personal o hasta dónde yo puedo sostener o hasta dónde es un espacio cómodo para mí, hasta dónde no lo es. Un límite temporal es cuánto tiempo le voy a dedicar a algo. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi trabajo? Yo sé. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi trabajo? ¿Qué tiempo de vida voy a poner ahí? ¿Cuánta energía voy a destinar a esto? Un límite emocional, por ejemplo, es ¿a dónde voy a expresar mis emociones? ¿Con quién? Hay un límite, no le puedo ir a contar a cualquiera. Claro. Bueno, la realidad es que los límites son necesarios todo el tiempo. Entonces está muy bueno ese oyente que puso el mapa de Argentina, porque la realidad es que es un poco así, ¿no? Y hay límites que no hay forma. Hay cosas que son que no se negocian, que son no innegociables, ¿no? Hay cuestiones donde uno no puede ir del otro lado, digamos, ¿no? Tal cual. La distancia es abismal. Tal cual. Aparte, también tiene que ver con un encuadre de lo que sea, chicos, porque estoy pensando, por ejemplo, que el chiste que siempre hacen ustedes, que a las 5 termina el programa. Sí. Pero, digo, ese es el límite nuestro, 5 y 5, ponele. Claro. No más. Porque tiene todo un encuadre, ayuda también a la dinámica, en este caso de la radio, y así en cualquier situación que no solo vínculo de pareja, o límites en los vínculos de pareja, sino en todos los ámbitos donde nos movemos, ¿no? Porque encuadra también a la situación, encuadra a las personas, y genera una posibilidad claramente de una dinámica de funcionamiento. Sí. Porque si vos te quedaras hasta las 5:30, no sé, y el otro chico... se queda esperando media hora, Claro, entonces digo, qué importantes son los límites en ese sentido, ¿no? Como, yo no lo pienso como algo negativo. Mucho mejor lo pienso algo así como más funcional, como positivo, como lo tomo como productivo. Obvio que no es fácil poner un límite, por esto que decíamos, cuesta un montón, pero lo tomo como algo funcional, como algo productivo para la dinámica del funcionamiento que sea. Es un acto de cuidado también, de cuidado de nosotros mismos y cuidado de la otra persona, porque, por ejemplo, uno al poner un límite le está dando una información a la otra persona sobre mí. Y hasta dónde. Entonces es un acto también de cuidado hacia el otro, de respeto, porque yo puedo tener un límite, lo puedo poner, y hay que ver las maneras también. Una cosa es ponerlo de una manera muy asertiva y respetuosa, y otra cosa es la agresión. Y también entender que el otro también va a tener un límite, ¿no? Entonces poder también entender que del otro lado quizás también me digan que no a algo, o algo que no parece, o lo que sea, y también respetarlo. Porque así como yo tengo mis limitaciones, la otra persona también, ¿no? Entonces es muy importante saber hasta dónde llegás. ¿Eso es importante? ¿O hasta dónde está el límite del otro? ¿Cuál es el límite del otro? Claro, ¿cuál es el límite del otro? Si el otro no me lo dice, lo puedo preguntar. Claro. Exacto. Y ahí va. ¿Qué hago? ¿Le pregunto o lo busco? Porque si lo buscas se arma quilombo. Buena plata, yo lo decía en broma, en serio. Y hoy en día siempre hay que preguntar. Sí, claro. ¿no? Me parece que hoy con todo el avance en materia de derechos humanos siempre hay que preguntar si del otro lado no hay una... No nos dicen, no nos tiran un... Si no es recíproco, por ejemplo, en alguna cierta situación, la que sea. Pensaba que cuando no se establece un vínculo, un límite... el límite aparece como enojo, porque si yo no digo, si yo no comunico, o si el otro no me comunica, yo avanzo, lo que sea, ¿no? Hasta que en el maltrato o en el amor podés, ¿no? Y de repente aparece como enojo ese límite. Me enojo con vos porque tal cosa. Digo, pero qué importante es la comunicación, el hecho de comunicar lo que me molesta y lo que no. Y, a ver, esto, insisto, tiene que ver en cualquier ámbito, ¿sí? En la radio, en la casa, en lo que sea. Tiene que ver en cualquier ámbito. Poder hablar, que es básicamente esto, ¿no? Poder decir, bueno, por acá, hasta acá puedo llegar. También pensaba, ¿sabes qué? Con un poco lo que hablamos en alguna otra oportunidad, el hecho del celular, que está tan al pendiente uno. Me escriben un WhatsApp
y yo tengo que responder o no en este mismo momento que me escriben, cómo me manejo, digo, como es a lo inmediato, y de repente estoy en otra cosa o en otra situación, y por qué tengo que responder o no, digo, cuál es el límite también de esa persona que me escribe. Pensaba un poco por ahí también. Es como que a veces está el mensaje ahí, que es lo que me acaba de pasar a mí, me llegan 4, 5, 6 seguidos. Y no quiero mirar, pero tengo que mirar. Claro, tengo que mirar y quedo como un desubicado delante de ustedes, por ejemplo. Como que yo estoy mirando porque... acá y ustedes van a estar pensando que yo no le estoy prestando atención. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Contesto o no contesto? ¿Miro o no miro? Tal cual. Digo, ¿no? Ahí el límite es tuyo. Claro, claro. Yo pensaba un poco lo que decía recién acá mi compañera, es justamente esto, por ahí si yo no pongo un límite me enojo, ¿no? ¿No les pasa que a veces nos enojan con ustedes mismos porque no pusieron un límite? Justo estaba pensando en eso. Sí. ¿No les pasa? ¿No te enojas con vos y decís, pero qué? Pero, sí. Por ahí. ¿Por qué no le dije, pará, que esto no me agrada como es así? Saltar tarde, ¿no? Como llegar tarde con ese punto que uno le molestaba, ¿no? Y fíjate cuánto te puedes ahorrar. El que te ahorra un disgusto, creo yo, si le decís, o tal vez no, tal vez te contesten. Que sí, fíjate todo lo que él dijo en función de este mensaje ahí, que el ejemplo que vos diste, ¿no? Sí. Lo que vos pensaste de nosotras, que podíamos llegar a pensar que era así. Sí. Digo, toda esa información toda en la una cabeza. película, por ahí ni les molestó a ustedes, pero claramente molesta. Pero toda esa información estuvo en tu cabeza, ¿no? Por esa pequeña situación, que eso nos pasa a todos igual, claro. No que para nada juzgar ni nada, pero digo, tener en cuenta esta idea de los límites, qué importante que es, justamente más, también pensando en un bienestar para nosotros, ¿no? Porque si nosotros nos vamos como, en cierta medida, organizando, encuadrando, digo, me llega un mensaje, pero yo sé que después le voy a responder. Claro. Puede pasar, como no, digo, pero me parece el límite en ese sentido. Bueno, realmente cuando hay juntada nuestra, por ejemplo, de nuestro ámbito de trabajo, estamos todo el día con esto, trabajando, con este aparato. Pero generalmente cuando hay juntada lo dejamos de lado, ¿no? Nadie lo está mirando constantemente, estamos como departiendo y charlando y aprovechando el momento. Nos ha pasado más de una vez que se ha explotado, ¿viste? Pero ya está, porque la juntada es para juntarse, no es para ver el teléfono. Claro, tal cual. A no ser que pase algo excepcional, no sé, se cayó un avión. Te llaman. Te llaman. Claro, te llaman, claro. Eso no se avisa por mensaje. Sí. Es clave esto de que si uno no lo manifiesta, como que no existe ese límite, ¿no? Sino es como a veces decirlo antes que sea tarde es clave, y esa cosa de destrabar esa situación. Yo escucho muchas personas que van a terapia justamente para poder decir sus límites, que lo escucho constantemente, sea en el trabajo. La gente no dice, digamos, en palabras, pero sí dice con las caras. Sí, claro, no necesita que te diga. Yo siento que igual hay a veces falta mucha interpretación a veces. Eso es lo que eso lo puedo decir. Sí, a veces que, viste, creo que a veces hay una cosa, yo siento eso a veces, igual, pero bueno, a veces si no sos literal con la cara, o lo que sea, está bueno ponerlo en palabras, che, me está molestando esto, pero hay mucha falta de tacto hoy en día, o no sé, siento eso en lo personal. Sí, está bueno lo que decís, porque igual da para mucho, porque yo puedo interpretar tal cosa a tu cara y en realidad me estás diciendo otra cosa. Sí, también. Pero sí, puede ser una forma también. Habría que ir. Sí. No, pero creo que el mejor camino es poner en palabras, ¿no? Tal cual. Elegir el momento, como que hay que buscar. Sí, lo que pasa es que también poner en palabras te pone a vos en un aprieto, creo yo, porque vos tenés que buscar el lugar y el momento y no ser tan disruptivo, porque por ahí la otra persona sí realmente se va a enojar o lo va a tomar de otra manera, como vos le querés dar una explicación lógica y tal vez no te la entienda. ¿Viste? Entonces es bastante complejo, me parece, tomar la decisión de decir, no, mira, esto que hiciste no me gustó, o esto. Es pensar un poco y ser asertivo a la hora de decir las cosas, claro. ¿no? Ser asertivo, o buscarle el momento justo como para
poder expresar lo que te está pasando. La asertividad se ve claro. en eso, el momento, Claro. la manera, Claro. el tono. No es lo mismo que yo te ponga un límite, no cruces la calle, y che, Pilar, podemos hablar, no cruces la calle. Claro. Entonces, hay como maneras, Claro. momentos para Ahí decir va. las cosas, ¿no? Sí. Y ahí está en el poder ser asertivo también, asertiva. Sí. En Buenísimo. este caso, o sea, una forma es hacerlo de manera correcta, no decirlo tampoco, y decirlo de manera agresiva tampoco. Entonces claro. realmente un equilibrio es ser asertivo en esto. Ni no decir nada, ni decirlo de la forma más violenta. Aunque a veces está bueno poner un límite de manera violenta si estoy en riesgo. Sí, también. ¿No? sí. Entonces, Tal cual. realmente hay que hacer, no es tan complejo hacer el análisis cuando uno está en riesgo, realmente sale, porque uno Claro. busca Sí, sí. supervivencia. No es la manera, pero es la situación, el contexto, ¿no? La reacción también depende mucho de eso, en qué contexto estés, ¿no? El contexto en el que estás, en cómo es el vínculo en el que vos estás inmerso, porque si estás en una situación de violencia familiar, realmente el límite a nivel denuncia, restricción de acercamiento son necesarios, son ultra necesarios, no son violentos, son necesarios. Entonces, realmente el límite es tan amplio el tema, Claro, que sí, abarca sí. los vínculos humanos. Y vieron que los humanos somos medio complejos, entonces somos medio difíciles. Yo había pensado frases para analizar. A ver. Les digo 2 o 3. Por ejemplo, un poco con lo que vos decías. Cuando pongo un límite me dejan de hablar. Suele suceder, a veces sucede, sí, o se enojan. Se enojan hasta que se les pasa, si es que se les pasa. Claro. Sí, hay gente que no puede hacer O a nada. veces reflexionan y dicen, ¿sabés que me parece que tenías razón? Lo que me dijiste. Pero son los pocos los que reflexionan, generalmente se enojan. Lo que pasa es que le devuelven el También- mensaje también de también, sí mismo, ¿no? claro, o sea, claro. la forma en que lo digo, igual. Claro, como lo decís, también está en eso. Tal cual. Porque si estamos en una discusión de una reunión de la cooperativa, claramente nos vamos a decir de todo, porque pasa. ¿Sí? Y después bajamos. Voy a decir, me parece que tenías razón. Claro. Pero ya porque hay un conocimiento hace Claro. 10 años que estamos y tenemos la posibilidad de decirnos todo lo que nos pasa, a viva voz, más tranquilo, más reflexivo, Claro. menos reflexivo, pero podemos intercambiar. Ustedes se dan el lugar después para poder intercambiar estas No, situaciones. es que nos o en el juntamos momento. en el momento. Ujú. Y luego tal vez después. Digo, pero volviendo a lo que disculpame, San- estuve mal. Eso. Claro. Lo que Sandro decía, ¿no? El hecho de la comunicación. Sí, claro. De última está este aparato. Sí, también. Que es por ahí negativo y a veces positivo, y de última decir, sabes que estuve muy mal, sabes que estuve mal, disculpame, estuve mal, por apresurado, por no sé, por enojado, por un montón de cosas pueden ser. Genial. ¿Cómo se reflexiona en este lugar, che? Sí. Nos gusta hablar igual. Después Nos gusta hablar mucho, así que. La otra, bueno, viene un poco por ahí también. Sí. No quiero generar conflicto, no quiero poner sí. un límite Ajá. para no generar un Qué conflicto. loco eso. Claro. Sí, yo creo que Claro. eso es algo que escucho mucho, al menos yo. Se me ha hecho muy común escucharlo de personas que tratan de tratar de desarmar esa sensación, ¿no? Ujú. No sé cómo, que creo que en sí desata un pequeño roce, digamos. Yo tengo 30, voy a cumplir 31 y creo que somos una generación que a veces le cuesta ese roce. Que capaz que es una discusión que termina en un momento, pero se extiende, se dilata por no tener esa discusión. Capaz que se vuelve más compleja, pero yo creo que somos una generación que nos cuesta ese pequeño roce que tal vez hubiese sido una pavada esa conversación, pero se dilata por eso, por tener miedo a ese roce. Y va mucho por el lado de que, generación de cristal y todo eso, eso lo he escuchado mucho y puede ser, a veces me ha pasado, y no lo he dicho en un momento, con el tiempo, sí, capaz que no era para tanto. Claro. En silencio pensando, capaz que no era para tanto, si Sí, otra cosa. tal vez me enojé de más. Claro, A mí me pasa capaz que eso. puse ese límite, o capaz que no dije eso, pero reconocerlo con el tiempo, pero sí, se da mucho, yo lo veo, eso que decís. Por ahí puede suceder también que una persona siguiendo con lo tuyo,
no pone un límite porque no quiere enfrentarse al conflicto que puede llevar después, pero porque considera que no tiene las herramientas para ese conflicto. Claro. ¿No? Para enfrentar esa situación. Claro. O por ahí no se racionaliza así, sino hay un miedo ahí, ¿no? Como se dejan avasallar mucho más por lo emocional, que, digamos, darse el lugar para racionalizar sobre la situación puntual. Es que generalmente cuando estás en esa situación yo creo que no racionalizás nada, porque o largás todo o te quedás callado. Te quedás callado, Claro, o te quedás callado. Y si largás todo, y del otro lado nadie te responde, porque ha pasado, discusión por X, cualquier cosa, no digo una pareja, pero no sé, una discusión laboral, y largás todo el veneno que tenés porque venís juntando, y del otro lado no hay respuesta, y después decís, pucha, yo habré hecho bien al decirle todo, le largué todo mi veneno, le largué todo, y claro, y no ahí me respondieron nada absolutamente del otro lado. Ahí me parece, habré estado bien o lo como lastimé demasiado, porque lo pensás. O lo Pero- lastimé o le dije la verdad y no le gustó y se quedó callado, no sé. Digo, ¿por qué es complicado eso en el tema de las relaciones humanas, porque decir, bueno, le largo todo mi veneno porque ya estoy podrido de bancarlo. ¿Viste? Claro. Estoy podrido, entonces tenés la posibilidad y ¡za! Pero ese es el punto. Y después, Eh, decís, ay, ¿metí la pata o no metí la pata? ¿Hice bien o hice mal? El punto es justamente Claro, hasta encontrar también el lugar, como decía Gabriela, pero en ese momento, viste, cuando está exacerbado discutiendo, no sé. Tiene que ver con cómo, qué piensa Claro. uno de cuando va a poner un límite, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, si yo pienso que voy a largar el veneno, lo largo. Sí, Cuando quizá uno puede hablar desde uno, a mí esto no me parece, a mí no claro. va Desde uno, conmigo, decís vos, tiene claro. que ver conmigo el límite, yo hasta acá puedo esto, no con lo que hace el otro, porque el otro lo hace porque uno no le dice, ¿no? es O buena. habilito algunas Sí, cosas. Entonces claro. decir, bueno, o sea, no es largar el veneno, porque la verdad que yo si me largan veneno, capaz que tampoco respondería. ¿Viste? Me Claro. era boluda. ¿No? Entonces, poder hablar desde uno me parece que cambia la manera en que uno puede ¿Cómo la decir, percibe quien la no, recibe? yo me siento de esta Claro. manera, a mí me pasa esto con Sí. esta situación, no puedo sostenerlo, no va más, no me gusta, o no me gusta que revises mi habitación, no me gusta que me revises el celular, por ejemplo, es algo que es mi privacidad, me siento invadido, ¿no? A acusar al otro por hacer lo que hace, ¿no? Fíjense, ¿no? Con ese ejemplo, siguiendo con eso que decís, Gaby, me parece como son instancias previas, ¿no? No me gusta que revises mi habitación, no me gusta que revises mi celular. Son como charlas previas que uno puede ir dando hasta para no llegar a este veneno que vos decís. ¿No? Como hay pasos previos de límites, se me ocurre, ¿no? En estas Está bien. situaciones. Sí, sí, sí. El que avisa no traiciona. Y eso es como, Ni hablar. como ley, digamos. Tal O sea, cual. si yo aviso que avisa, esto no, traiciona. Sí, señor. después no te asombres si de golpe un día ya se termina o no te presto más esto, por ejemplo. No solamente los vínculos, sino lo material también. O sea, no te presto más esto. Porque yo ya te avisé que no me gusta que me avisen, por ejemplo. Y no lo haces, bueno, se termina. Fíjense que los límites no es que terminan alejando a las personas, simplemente esto, ¿no? Te aviso, me avisás, digo, para que esa dinámica sea de una manera Claro, distinta. para que- En el sí, mejor de los casos, y puede ser distinta o puede terminarse, digamos, cualquier sea el vínculo. Sí. Pero no es que un límite aleja a la persona, es una manera distinta para poder comunicarse para bien o para mal, digamos. Claro. Por sí o por no. Sí, está bien, está muy bien. Buenísimo. Muy bueno. Qué grande. Me ¿Saben dejaron- qué? Vamos a ponerle un límite a este bloque. Este límite es temporal, ¿ves? Este es temporal. Este es un Claro, límite tal cual temporal, como decía que Gabriela, seguramente estamos nos están pasaditos esperando. un poco de las 5 de la tarde, pero siempre es lindo charlar con ustedes. Uno aprende, uno va Gracias. aprendiendo. Gracias, Gracias gracias. por la presencia, como siempre, muy amable. A ustedes por escucharnos. La licenciada Pilar Fernández, y ya me aprendí los nombres, de Gabriela Warner, pasaron por este Fuera de Contexto de día lunes. Quédate en sintonía. Viene Javier Cebeso con Rock and Frío y nos despedimos hasta mañana a las 3 de la tarde. Hoy, Rock and Gold. Ah, viene el pibe Rock and Gold, quédate hasta las 8 de la noche. Hola, linda. Chau, hasta mañana. Chau. Dame la bola y chao. Sabes ser feliz,
cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que en la vida podría ser mejor y será, pero eso no impide que repita. Es bonita y es bonita. Y la vida, ¿qué es la vida, mi hermano? Esa es la